Perfecto. Muy bien. Para mí es un privilegio, como le decía hoy, queridos hermanos, estar junto a ustedes a la distancia a través de estos medios, de las plataformas que nos permiten hoy en día comunicarnos y es un gozo para mí poder compartir en esta noche con ustedes la palabra de nuestro gran Dios. Y este compartir lleva por título La verdadera grandeza, la verdadera grandeza. Y si todavía tenés chance, Román, para poder hablar por micrófono, te voy a pedir si por favor puedes leer Marcos 10, del 35 al 45. Marcos 10, todos pueden buscar, queridos hermanos, ahí en sus Biblias, este pasaje que es el que hoy vamos a estar viendo y el cual nos va a hablar hoy a nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, muy bien. Así es que Marcos 10 del 35 al 45, vamos a orar un momentito, así el Señor nos habla. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos y te pedimos así en forma breve, Señor, que nos hables esta noche. Permite que nuestra mente esté disponible, esté concentrada. Háblanos a cada corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, desde el capítulo 8, en diferentes momentos, Jesús va anunciando su muerte y su resurrección, preparando a sus discípulos y explicándoles las cosas que le van a suceder. Y acá en el capítulo 10, que se ha leído recién en ese pasaje del 35 al 45, eh, vamos a ver que vuelve a repetir el mismo mensaje y, y es una de las lecciones más importantes del cristianismo hasta el día de hoy, que hasta ese momento sus discípulos no habían entendido. Entonces vamos a ver eso acerca de la verdadera grandeza. Y en primer lugar vamos a ver que la grandeza, vamos a ver acerca de la grandeza según este mundo, la grandeza según este mundo. Y primero que nada, sabemos y entendemos a través de la filosofía de este mundo que la grandeza se logra obteniendo el poder y los primeros lugares. La grandeza se logra obteniendo el poder y los primeros lugares. Eso es lo que este mundo piensa acerca de la grandeza. Y el pedido de Santiago y Juan y su madre nos dice allí en el versículo 37, dice, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O si no, en la versión que leímos recién, porque estoy leyendo otra versión, dice así, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese era el pedido de Santiago, Juan
junto con su madre. Y acá en el capítulo 10 no dice que la madre vino a hacer este pedido a Jesús, sino que fueron Jacobo o Santiago y Juan. Sin embargo, en Mateo 20 nos dice que fue la madre. Es muy probable que el pedido lo haya hecho la madre impulsada por la influencia de Santiago y Juan, es obvio, ¿no? Y la idea principal aquí es que madre e hijos se habían puesto de acuerdo para pedirle a Jesús lugares de privilegio a su lado cuando él estuviese reinando. Y tal vez los discípulos se habían quedado pensando en lo que Jesús les había dicho, les había comentado algunos versículos antes, luego de hablarle al joven rico y en respuesta a la pregunta que Pedro le había hecho. Allí en Mateo capítulo 19, Mateo 19, versículos 27 y 28, dice así: entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por un lado, vemos aquí que verdaderamente Santiago y Juan creían en las palabras de su maestro, pero por otro lado están dejando ver lo que realmente había en sus corazones y que no estaban entendiendo la verdadera naturaleza del reino de Jesús. Y podemos descubrir aquí lo que es la grandeza según este mundo. Y vamos a ver aquí mismo en este pasaje, el que estamos estudiando en esta noche, qué es la grandeza según este mundo. Dice que este mundo piensa que para ser grandes debemos obtener poder. El mundo piensa que para ser grandes debemos obtener poder. Hay un deseo constante y a veces incontrolable en el corazón del hombre de poder obtener poder. Cuanto más poder se tiene, más podremos dominar sobre nuestro prójimo y podremos someter a los que tenemos debajo de nuestra autoridad. Y Jesús les decía allí en el versículo 42, Jesús les dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Ven? Ahí lo tenemos. Para ser grande debemos obtener poder. También el mundo, dentro de sus ideas, dice que para ser grandes debemos siempre buscar los primeros puestos. Para ser grandes debemos buscar siempre los primeros puestos. Santiago y Juan y su madre querían adelantarse por las dudas de que otros le ganaran, los demás discípulos, los mejores puestos dentro del gobierno de Cristo. Y a veces nos adelantamos buscando el poder sin tomar en cuenta a los que nos rodean. No queremos que nos ganen los mejores puestos. Y es ahí donde nos domina el egoísmo y utilizamos cualquier método para lograr nuestra meta, a cualquier costo, aun si eso requiere pasar por encima de otros. Es así, hermanos. En la madre de Santiago y Juan nos vemos reflejados cada uno de los que somos padres. Seguramente esta madre, como todo padre, solo está buscando asegurarles un buen futuro a sus hijos. ¿Y qué de malo hay en eso? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. La madre de Santiago y Juan hasta se arrodilla, la vemos allí postrándose para poder lograr que Jesús dijera sí a su petición. Pero lamentablemente podemos ver aquí que estaban tratando de manipular la situación egoístamente, codiciando el poder y aún la madre valiéndose de una falsa adoración al arrodillarse delante de Jesús para lograr su objetivo. Y sí, es cierto, hermanos, que nos puede llegar a pasar, a todos nos puede llegar a pasar, que llegamos hasta para obtener lo que pedimos, como si fuéramos niños inmaduros. Y aún podemos provocar
nosotros mismos podemos provocar que nuestros hijos pierdan el rumbo que Dios tiene para sus vidas y hacerlos enfocarse en lo temporal de este mundo. ¿Saben qué? Podemos estar equivocados, pensando que todo se limita a este mundo material, terrenal, que es temporal, y no alcanzamos a ver lo eterno, lo espiritual, lo que en verdad importa ante los ojos de Dios. Ese es el pensamiento de este mundo. El pensamiento de este mundo y la filosofía de este mundo dice que para ser grandes debemos obtener poder, que debemos buscar los primeros puestos. Y también dice que para ser grandes debemos obtener fama, prestigio, reconocimiento, gloria, honor, y la lista puede seguir, ¿no? Pero saben que hay algo muy claro en la Biblia, hay algo muy claro. Y Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. También la Biblia nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. También la Biblia nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Eh? Son conceptos muy claros los que la Biblia nos habla acerca del tema de la grandeza y buscar el poder. En Génesis 6, capítulo 6, versículo 5, nos dice allí, en el momento en que Dios estaba decidiendo ya mandar el diluvio y estaba diciendo Dios, dice allí, Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Eh? Ahí vemos ya desde un inicio de la raza humana ya comienzan los problemas con el pecado y allí en ese momento de la historia Dios tuvo que mandar juicio por la maldad que había crecido tanto y esto se debe a que el corazón del hombre está inclinado permanentemente hacia el mal. Filipenses capítulo 2, 21 nos dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Eh? Ahí también es claro, nos está hablando acerca de lo egoísta que podemos llegar a ser y que buscamos solo lo nuestro, sin mirar a los demás. Esto me hace pensar que no somos nosotros diferentes a Santiago y Juan junto con su madre. Tenemos la misma tendencia porque es la ley del pecado que mora en nosotros. Es nuestra naturaleza, así que es obvio que vamos a reaccionar casi siempre con esa tendencia hacia las cosas pecaminosas que a tener un corazón egoísta. En segundo lugar, luego que hemos visto ya la grandeza según este mundo, también este pasaje nos muestra lo que es la grandeza según Jesús. Y allí en el capítulo 10, versículo 42, en adelante hasta el 44, el pasaje que estamos leyendo, versículo 42 al 44, nos dice, más Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El versículo 42 nos dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Y esto es lo que vemos en los reinos de este mundo, patente. Es así de claro. Esto es lo que vemos en el reino de este mundo, señorío, grandeza y poder sobre otros. Pero la frase de Jesús nos deja a todos desconcertados. ¿Saben por qué? Porque rompe los moldes de este mundo y dice, los gobernantes de este mundo se enseñorean y someten bajo su poder a los demás, pero, y allí viene un pero, no será así entre vosotros, no será así entre ustedes.
Jesús les está enseñando que los gobiernos de este mundo se manejan de esa manera, pero les dice que no será de esa manera entre ellos. No será así entre nosotros los cristianos de hoy. La lección nos llega hasta los días de hoy para poder aprenderla. El concepto de este mundo es gobernar y someter a los demás. Pero Jesús está diciendo, no será así entre ustedes. Pero ya sabemos que es un concepto inconcebible para este mundo egoísta e individualista que ha descartado a Dios. Jesús vino a mostrar una idea de gobierno totalmente diferente. Por eso revolucionó a todo el mundo. Y aquí a partir de ahora viene la gran lección, la más difícil de aprender, la lección que los discípulos aún no entendían. Versículos 43 y 44 nos dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Si quiere ser grande, debe ser el servidor de los demás. Si quiere ser grande, debe ser el servidor de los demás. Jesús aquí no les está diciendo a los discípulos que no podían llegar a ser grandes, sino que les está enseñando qué es verdaderamente ser grande ante los ojos de Dios. Y Él les enseña que la verdadera grandeza está en servir. Cuanto más y mejor sirvieran, más grandes serían. Hermanos, servir nos hace grandes. Cuanto más y mejor servimos, más grandes seremos y más honraremos a nuestro Dios. El servicio es una de las lecciones más difíciles de aprender. Más difícil de aprender, ¿saben por qué? Porque nos humilla. Nos humilla, nos pone en guerra con nuestro orgullo y nos enseña que no somos los únicos, ni los mejores, ni los de más prestigio. Es difícil porque lo queremos todo para nosotros. Es así. Hay egoísmo en nuestro corazón y servir sería tal vez la última opción que elegiríamos. Con todo esto, les quiero decir que no hay nada de malo en querer progresar, proyectarse hacia el futuro, proyectar a nuestros hijos y procurar lo mejor para ellos. Pero nada de esto tendrá un objetivo y un rumbo claro si no tomamos en cuenta a Dios, porque Él quiere usarnos para sus propósitos en este mundo. Fuimos creados para dar gloria a Dios, como dice Efesios. Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Jesús decía que separados de Él nada podemos hacer. Y el predicador allí en Eclesiastés nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Jesús quería enseñarles la importancia del servicio, ser humildes, de no confundirse con los objetivos ni las filosofías de vida de este mundo, sino enfocarse en los propósitos y planes eternos de Dios. Y mi pregunta es, queridos hermanos, ¿realmente estamos enfocados en los planes y propósitos de Dios? ¿Estamos enfocados en sus planes y sus propósitos? Qué pregunta, ¿no? Para poder hacernos en este mismo instante. Fuimos creados para su gloria. No solo que podemos ver en este pasaje la grandeza según este mundo y la grandeza según Jesús.
sino que también podremos ver aquí en este pasaje la grandeza de Jesús. Marcos, ahí en el mismo capítulo, versículo 45, continuamos leyendo y dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido. Y saben que Jesús es grande, primero que nada, porque fue humilde. Jesús es grande porque fue humilde. Cristo vino, descendió, vino a la tierra y habitó entre nosotros. ¿Y sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa que el Dios y creador del universo dejara su gloria y viniera por puro amor a buscar a los pecadores? Significa que fue un acto de gran humildad. Un acto de gran humildad acercarse a nuestra miseria. Y lo hizo, ¿sabes de qué manera? Lo hizo solo por amor. Un acto de puro amor de parte de él. Él se humilló, él primero que nada descendió desde su gloria para poder estar entre nosotros, vino a la tierra, habitó entre nosotros, pero mostró humildad. El hecho de que un Dios, dueño del universo, se incline para poder estar entre nosotros y poder venir a buscarnos, muestra la humildad de nuestro Dios. Jesús es grande. Y también nos sigue diciendo el pasaje, no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Jesús es grande porque vino a servir, no solo porque es humilde, sino porque vino a servir. Vino a servirnos, vino a servir al pecador, a los que lo ofendimos con nuestro pecado. Él sirvió enseñando la palabra de Dios, haciendo milagros, pero saben que su mayor servicio fue el que hizo allí en la cruz. Él fue humilde y es grande porque es humilde, pero también es grande porque vino a servir, pero también es grande porque dio su vida en rescate. Y allí el versículo 45 termina diciendo que y para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida en rescate por muchos. No solo es grande porque es humilde, porque vino a servir, sino que también Él es grande porque dio su vida en rescate. Dio su vida en rescate. Él estuvo dispuesto a morir, a dar su vida, derramar su sangre para pagar el precio del rescate por nosotros. No podíamos nosotros pagar el precio de nuestro propio pecado. Era imposible. Y entonces vino Él, se humilló, vino a servirnos y a pagar el precio que no podíamos pagar. Y hermanos, yo me pregunto en este momento, ¿qué ejemplo más grande de servicio y humildad podemos encontrar sino el que Cristo nos dio? Ninguno. Él es el más grande, es Rey de Reyes y nos enseñó que para ser grande hay que servir a Dios y al prójimo. Mi pregunta en este momento es, ¿cómo está nuestro corazón en relación al servicio? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sabías que tenemos infinidad de alternativas y tareas en las que podemos servir? ¿Lo sabías? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay tareas de servicio que están esperando. Y en este mundo te quiero decir que hay personas que esperan por nuestro servicio. Hay gente que está enferma en diferentes tipos de enfermedad. Algunos están enfermos de COVID en esta pandemia. Algunos están despidiendo seres queridos. Otros han perdido su trabajo. Otros viven en la extrema pobreza. Pero por sobre todas las cosas, te quiero decir que hay muchos
que esperan ser rescatados de la esclavitud del pecado. Y nosotros, los ya rescatados, tenemos la labor de ese servicio que nos ha sido ordenada por el gran maestro del servicio, el Señor de los señores. Mucho para pensar acerca de su palabra en esta noche, queridos hermanos. Principalmente que Dios nos muestra aquí a través de estos pasajes, de este pasaje, de estos versículos, la grandeza según este mundo, que es egoísta, que busca lo suyo propio, que quiere siempre tener los primeros lugares, pero nos muestra la grandeza según Jesús, que nos dice que si queremos ser grandes, debemos ser servidores de los demás. Y vemos el ejemplo más grande de humildad y servicio que nos lo dio Jesús. Y Él llegó hasta esa cruz. Llegó hasta esa cruz, como ya venía anunciando en diferentes momentos en los que había estado con sus discípulos. Este mismo pasaje que hemos leído venía anunciando nuevamente su muerte y pronto Él llegaría a esa cruz. Pronto llegaría a esa cruz. Y sabes que ese fue el propósito, el servicio más grande que Él realizó. Por eso, en esta noche también, si estás hoy participando con nosotros y aún estás esclavo del pecado, te invito hoy mismo a ser libre. Porque Cristo Jesús pagó el rescate allí en la cruz. Él pagó el rescate total y completo. Él vino para servir y dar su vida en nuestro rescate, mi rescate y tu rescate. Por eso, primero, mi querido hermano, al que ya es de la fe y tiene a Cristo en su vida, tiene salvación, te pido que podamos considerar la palabra del Señor en esta noche y animarnos a entregarnos al servicio. Seguramente ya lo estás haciendo o tal vez aún no estás involucrado. El Señor te llama en esta noche a involucrarte porque Él tiene un sinnúmero de tareas en las cuales podemos estar involucrados. Tenemos tareas en la iglesia, tenemos también tareas hacia aquellos que aún no conocen a Cristo, que podemos desarrollar para poder darles testimonio de que Cristo salva y de que Cristo está preocupado por ellos. Así es que te quiero animar también a vos que tal vez venís escuchando el Evangelio, el mensaje de salvación desde hace tiempo y aún no has pasado de muerte a vida, aún estás esclavo del pecado. Cristo pagó ya el rescate, como nos dice allí su palabra. Había un rescate que pagar. Solo Él podía hacerlo. Vino a esta tierra, murió en esa cruz y puede rescatarte a ti hoy mismo. Oramos, le voy a pedir que podamos orar un momento allí, que si alguno en esta noche está entre nosotros y realmente quiere encontrar la salvación en Cristo, ser libre de la esclavitud del pecado a través de ese rescate que Cristo ya pagó en la cruz, te animo a que puedas hacer esta oración conmigo. Decile así a Dios, decile: Señor, reconozco que soy pecador y que te ofendo con mi pecado. Pero también reconozco, decile así en tu corazón, también reconozco que Cristo vino a morir por mí, a pagar ese rescate, el rescate por mis pecados, a través de su muerte y su sangre derramada en la cruz. Decile así. También creo que luego de morir resucitaste y hoy estás vivo. Por eso te invito a que entres en mi vida y me salves. Entra en mi vida y sálvame. Si has hecho esta oración conmigo, te quiero animar a que al terminar esta reunión puedas compartirlo de la forma que sea, si estás a través de Zoom, puedas compartirlo con alguno de los líderes de la iglesia
o si estás allí en forma presencial, que también haga lo mismo, que puedas presentárselos, compartírselo a ellos. Te agradecemos, Señor, en este instante por haber compartido tu palabra. Bendice, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos. Bendice su ministerio. Gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Te lo agradezco y lo hago en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.